Hola, soy Daniel Soria. En este video relataremos un análisis de componentes principales, que es una técnica estadística que se utiliza para sintetizar conjuntos de datos amplios. Esto para analizarlos y encontrar patrones que sin esto no se revelarían. Los datos utilizados pertenecen a la base de datos de MTCAR de la revista Motor Trend precargada en R, que contiene 11 características sobre el consumo de combustible, rendimiento y diseño de 32 automóviles de diferente diseño y marcas. Para ello, utilizaremos cuatro variables: milla por galón, volumen del motor, número de carburadores y caballos de fuerza del motor. De los 32 autos, nuestras observaciones. A continuación, revisaremos los análisis de resultados de la tabla exploratoria de datos. El promedio que recorren los autos es de 20.09 millas por galón, con un mínimo de 10.4 y un máximo de 33.9. El volumen del motor de los autos oscila entre 71.1 y 472, con un promedio de 230.7 pulgadas cúbicas. Los autos tienen un promedio de dos carburadores. El promedio de caballos de fuerza es de 146.7 con un mínimo de 52 y un máximo de 335. Hola, mi nombre es Franklin Morales. El gráfico de Codplot visualiza las relaciones entre variables mediante colores y valores. Los puntos claves son: colores oscuros indican correlaciones fuertes, ya sean positivas o negativas. Valores positivos representan correlaciones directas, y mientras que valores negativos representan correlaciones inversas. A continuación presentamos los resultados de análisis de correlación. Los análisis de correlación de las variables de vehículos revelan patrones significativos. Variables más correlacionadas. Encontramos una correlación negativa fuerte, menos 0.85, entre MPG y eficiencia de combustible y DIPS, desplazamiento de motor. Hay una correlación positiva entre 0.79 DIPS y HP, caballos de fuerza. Esto indica que los motores más grandes tienden a tener más potencia, pero a costa de una menor eficiencia de combustible. Variables menos correlacionadas. Observamos una correlación negativa moderna, menos 0.55, entre MPG y carburador. Existe una correlación positiva moderna, 0.39, entre CARB y DIPS. Estas correlaciones modernas surgen que el carburador tiene una eficiencia menos significativa en comparación con otras variables. En conclusión, los vehículos con mayor desplazamiento de motor y más potencia tienden a tener menor eficiencia de combustible. La variable CARB muestra correlaciones modernas, indicando un impacto menor en relación con otras variables, DIPS y HP. Hola, soy Christian Yumikinga y voy a hablar sobre el gráfico de codo que muestra la varianza acumulada. Como se observa en el gráfico, el primer componente principal explica la mayor parte de la varianza, aproximadamente en un 77%. El segundo componente principal, con un casi 17%, ya acumula hasta un 92% aproximadamente de la varianza. El tercer componente, con un casi 5%, la contribución adicional de varianza es muy pequeña. Y el cuarto componente, con un casi 2% de contribución adicional de varianza, es casi insignificante. Según nuestro criterio, seleccionamos los dos primeros componentes principales, ya que ellos explican más del 90% de la varianza total. Según el gráfico de codo, los dos primeros componentes son suficientes para resumir la información de las variables, ya que ellas explican aproximadamente el 92% aproximadamente de la varianza total, permitiendo deducir la dimensionalidad de los datos sin perder información significativa. Mi nombre es Edison Fernando Tituaña Simaya, vectores de sus componentes verticales. Podemos analizar que en el primer componente, este puede medir una oposición entre motores grandes y potentes, también la eficiencia de combustible. Si disponemos de un valor alto, esto indicaría vehículos más grandes y menos eficientes. En un valor más bajo, vehículos más pequeños y eficientes.
En cambio, en el segundo componente representa una relación entre la complejidad técnica del motor y su tamaño. Un valor alto indica motores con más carburadores y menos desplazamiento. En cambio, con un valor bajo, esto indicaría motores más simples y grandes. Para el tercer componente, este está dominado por la eficiencia del combustible. Un valor alto indicaría vehículos más eficientes. Por el contrario, un valor bajo refleja motores con características secundarias, sin mucha eficiencia. Para el cuarto y último componente, captura un balance entre el desplazamiento y la potencia del motor. Un valor alto sugiere motores más grandes y menos potentes. Un valor bajo indicaría motores más pequeños y con mayor potencia relativa. Hola, mi nombre es Marilyn Monroy y voy a hablarles acerca del gráfico Blipop de los resultados de ACP. En este caso podemos visualizar que la dirección y longitud de las flechas indican cómo contribuyen las variables originales a los componentes principales. Las variables más cercanas entre sí tienen relaciones positivas, mientras que las variables en direcciones opuestas tienen relaciones negativas. Cada punto en este caso representa un auto. Los autos que están próximos entre sí tienen características similares según los componentes principales. A continuación voy a hablar sobre el análisis de las marcas de vehículos por sus características obtenidas en sus variables. Tenemos la distribución de los autos. En este caso, los autos ubicados en dirección de MPG son más eficientes en el consumo de combustible. Los autos proyectados hacia DISP y HP tienen motores más grandes. Y los autos con mayor número de carburadores influyen en una dirección distinta, separando algunos autos con características específicas. Como ya lo habíamos mencionado, en la identificación de grupos encontramos autos eficientes, que son los altos valores de MPG, los autos potentes, que son altos valores de HP y DIS, y los autos con mayor número de carburadores. En conclusión, podemos decir que un auto proyectado hacia la flecha de HP y DIS tiene un alto desplazamiento de motor y mayor caballaje. Un auto con características de alta potencia pero menor eficiencia en consumo de combustible. Y por otro lado, concluimos que un auto proyectado hacia MPG es un auto con mayor eficiencia de combustible y motores más pequeños.